El video que a continuación se mostrará es sobre la temática de equilibrio de partículas en 2 dimensiones. ¿Quién les habla? La ingeniera Noemí Bustacara. Entonces, empecemos. Empezaremos con algunos conceptos para entender esta temática de equilibrio de partículas. Lo primero que debemos entender es esa definición por partícula. En este caso hablaremos de partícula de aquel cuerpo en el cual no tendremos en cuenta o en consideración ni su forma ni su tamaño. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de partícula, un pin, un engrane, una unión de soldadura. Esos son partículas para nosotros. Ahora, otra consideración es que todas las fuerzas que actúan sobre la partícula a analizar están aplicadas o convergen en ese mismo punto. Eso es una partícula vista desde la estática. Ahora, entonces, ¿cuándo hablamos de equilibrio estático de partícula? Bueno, para hablar de equilibrio estático de partícula debemos recordar lo que es la segunda ley de Newton, la cual enuncia que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Sin embargo, esta segunda ley de Newton en este curso llamado estática debe tomarse de otra manera. Es decir, la segunda ley en estática va a ser considerada como que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, para el eje X también será igual a 0 y para el eje Y también será igual a 0. Pero para lograr que esa sumatoria de fuerzas sea igual a 0 tenemos que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Bueno, que la aceleración sea igual a 0 porque la masa igual va a estar, la masa del cuerpo, de la partícula. Y para que esa aceleración sea igual a 0, una de las condiciones es que la velocidad sea igual a 0, es decir, no haya un cambio de posición de esa partícula, o que la velocidad sea una constante, ya que la aceleración es el cambio de velocidad. Y si esa velocidad es constante, pues nuestra aceleración será igual a 0. Con esto, entonces, se logrará ese equilibrio estático de partícula. A continuación veremos algunos ejemplos conceptuales de cuando decimos que en una partícula está sometida a equilibrio estático. El primero es, en este caso, como vemos, una partícula que está sometida a 2 fuerzas. Notemos cómo esta partícula en color amarillo está sometida a una fuerza F que va dirigida hacia el segundo cuadrante, y para que esa partícula esté en equilibrio tiene que colocársele una fuerza en igual magnitud, en igual dirección, pero en sentido contrario, que en este caso es la fuerza menos F dirigida hacia el cuarto cuadrante, donde, como digo, la magnitud y dirección son iguales, pero su sentido cambia. Como notamos acá abajo, entonces la fuerza resultante R será igual a ¿qué? A F más menos F, igual a 0. En este caso, diríamos que nuestra partícula se encuentra en equilibrio translacional estático. Más adelante veremos qué es el equilibrio rotacional estático. El otro ejemplo que vamos a ver es este. Cuando la partícula está sometida a 4 fuerzas, como se puede ver en este diagrama. Tiene una fuerza F4 dirigida hacia el primer cuadrante, una fuerza F1 dirigida hacia el segundo cuadrante, una fuerza F2 sobre el eje horizontal y finalmente una fuerza F3 dirigida hacia el cuarto cuadrante. Igual que en el caso anterior, la suma de estas 4 fuerzas sobre esta partícula que representa un puntico amarillo debe ser igual a 0. Vamos a utilizar ahora entonces lo que conocemos como el método del polígono. Démonos cuenta que empezamos a graficar nuestras fuerzas, empezamos graficando la fuerza F2, luego la fuerza F3, luego la fuerza F4 y luego la fuerza F1, como aprendimos por el método del polígono, independiente del orden que coloquemos. En este caso nos podemos dar cuenta que cuando sumamos estas 4 fuerzas, retorna nuevamente al punto amarillo, uniendo cabezas con colas. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso la fuerza resultante R es igual a 0, porque retornamos nuevamente al punto de partida. Como se puede dar cuenta, o nos podemos dar cuenta en la parte de abajo, podemos decir que R es igual a F2 más F3 más F4 más F1, sumando obviamente vectorialmente, y esto es igual a 0. En este caso estaremos hablando de equilibrio estático también translacional. Como les decía anteriormente, más adelante cuando se vea cuerpo rígido vamos a entender un poco más lo que es el equilibrio rotacional.
Entonces, con esto en mente, ahora vamos a continuar con la otra temática de hacer ya ejercicios prácticos con respecto a estos temas.